Bueno, bienvenidos a la micro teaching de arquitectura de computadoras y sistemas operativos. Vamos a arrancar lo que es la primera unidad, ¿sí? Vamos a ver un poquito este, cómo arranca, cómo surge las arquitecturas, los componentes, etcétera. Bueno, es muy importante entender que en estas primeras dos unidades vamos a ver en gran parte cómo es que interactúan tanto hardware como software, como los datos digitales en sí mismos, ¿sí? Vamos a tratar de explorar un poquito cuáles son los principios fundamentales que se rigen a la hora de construir una computadora y a la hora de manipularla, siendo nosotros los usuarios. Queremos profundizar un poquito también en cuál es el funcionamiento interno de sus componentes, em, ver un poco todo el tema de memorias, procesador, dispositivos de entrada y de salida, perdón, entendiendo un poco cómo es su diseño y qué funciones cumplen cada parte. Bien, como podemos ver, nuestros objetivos para este curso van a ser básicamente comprender la arquitectura de la computadora y sus componentes básicos. Vamos a analizar el papel de los sistemas operativos y qué interacción tienen con el hardware. Vamos a interpretar cómo se representan y cómo se procesan los datos en una compu. Explicaremos la gestión y la jerarquía de la memoria, discutiremos un poco la gestión de procesos y los principios multitarea y vamos a evaluar algunas consideraciones de seguridad en lo que son los sistemas informáticos modernos. Bien, ¿qué consideramos nosotros que es... ¿A qué nos referimos con arquitectura de computadoras? Bien, la arquitectura es este conjunto fundamental de reglas y métodos y estructuras que lo que definen es el funcionamiento, la funcionalidad y la organización de los sistemas informáticos. Vamos a ver que actúa como un plano, ¿sí? Que nos va a permitir entender y va a guiar cuál es el desarrollo de los componentes de hardware, garantizando que trabajen de forma conjunta y armoniosa. Sus aspectos claves son el diseño y la organización de los componentes de hardware, lo que implica que cada parte específica está definida dentro de un sistema informático, ¿sí? Como puede ser la CPU, los distintos tipos de memoria como la RAM y las cachés, todos aquellos dispositivos de entrada y salida y todas aquellas unidades de almacenamiento permanente que nosotros tenemos mejormente conocidos como SSD, HDD, etcétera, junto obviamente en qué disposición estructural se van a encontrar. Bien, ¿cómo es que interactúan estos componentes entre sí? Vamos a especificar cuáles son sus vías de comunicación, a la que denominaremos buses, todos aquellos protocolos que van a permitir que las diferentes partes del sistema intercambien datos y señales de control sin problemas. Vamos a garantizar que, garantiza un funcionamiento fluido y coordinado y vamos a entender cuál es el flujo de datos y cuáles son los mecanismos de control. El conjunto de instrucciones que dicta las operaciones, denominado ISA, es esta interfaz crítica que se encuentra entre el hardware y el software que va a definir todas las operaciones básicas que un procesador va a poder realizar y cómo se van a codificar dichas operaciones. Básicamente estamos hablando de qué manera la CPU va a ejecutar las tareas que reciba, así las va a traducir a un lenguaje que sea competente para que la CPU las entienda y por último las va a ejecutar. Vamos a entender también cuál es la filosofía general del diseño del sistema, ¿sí? Vamos a considerar cuáles son sus objetivos en general, qué compensaciones en el diseño hay, cuál es la optimización de su rendimiento, qué consumo de energía tienen, rentabilidad, fiabilidad y no menos importante, la seguridad en función de todas las aplicaciones previstas y las necesidades que nosotros tengamos como usuarios. Básicamente, la arquitectura de computadoras tiene como un objetivo principal optimizar el diseño y la interconexión de los componentes básicos. Vamos a ver en un ratito que mientras más cerca ciertas partes del hardware estén entre sí, hablo en un aspecto físico, ¿no? Más rápido van a existir todas estas conexiones y estas comunicaciones. Em,
Como vamos a poder ver, la evolución de la arquitectura de las computadoras es un viaje muy muy interesante, ¿sí? Vamos a ver que han habido grandes cambios generacionales y tecnológicos marcados por la innovación y por la necesidad de poder trabajar con mayor flujo de energía y datos, ¿sí? Em, en primera medida vamos a entender que las computadoras predecesoras a lo que hoy conocemos como computadoras de escritorio, aquellas computadoras que aparecieron por primera vez en esas décadas de los 70 y 80, dependían de tubos de vacío voluminosos, ¿sí? Que consumían muchísima energía, lo que, si bien permitía realizar algunas tareas y ejecutar cálculos, limitaba mucho su escala y la velocidad a la que trabajaban. Este paradigma cambió cuando se inventó el transistor, ya que lo que le permitió a todos los diseñadores informáticos, por decirlo de alguna manera, fue que pudieran generar y crear sistemas mucho más pequeños, más rápidos y más fiables, que esto es muy muy importante. Obviamente que habiendo podido trabajar con transistores, el paso siguiente que se sucedió fue el desarrollo de circuitos integrados, ¿sí? Con todos estos transistores. Obviamente pudimos empaquetar y agrupar millones y millones de transistores en un solo chip de silicio, lo que permitió que pudieran crearse los primeros microprocesadores y se diera todo este auge que les mencionaba de la informática personal o mejor conocida como PC. Obviamente, situándonos en lo que es tiempos más recientes o tiempos de la actualidad, toda esta atención se ha desplazado hacia todos estos sistemas complejos de multinúcleo, ¿sí? Donde vamos a ver, perdón, que hay múltiples unidades de procesamiento independiente integradas en un solo chip, ¿sí? A esto es lo que definimos em, famosamente, que quizás sea más entendible para ustedes, cuando por ejemplo nosotros queremos comprar cualquier equipo informático, un teléfono, una computadora de escritorio, una notebook o simplemente queremos comprar el procesador como tal, nos referimos a sus núcleos, ¿sí? A la capacidad que tiene ese procesador, de sea de 4 núcleos, de 8 núcleos, de 16 núcleos y así sucesivamente, em, que se ha vuelto este paradigma actual en el que transitamos ahora, ya que permite que nosotros podamos procesar varias aplicaciones y ejecutar varias aplicaciones de forma paralela, ¿sí? Obviamente nos va a generar una significativa reducción de tiempo para las tareas que ejecutamos. Obviamente que la potencia computacional va a crecer, vamos a poder ejecutar aplicaciones bastante más pesadas y bastante más exigentes y vamos a superar todos estos límites que las computadoras tenían al tener estas construcciones bastante más primitivas. ¿Sí? Bien, vamos a ver rápidamente los componentes principales de una computadora. Tenemos en primera medida la CPU, ¿sí? Lo que vamos a denominar como el cerebro de nuestra computadora. Es aquella que ejecuta las instrucciones, realiza las operaciones aritméticas y lógicas y gestiona todo el flujo general de datos. Este rendimiento vamos a ver que es crucial para la velocidad y la eficiencia del sistema. Vamos a pasar a lo que es la memoria RAM, a la memoria de acceso aleatorio, que es este tipo de almacenamiento volátil, ¿sí? Y temporal que contiene datos y programas que la CPU utiliza de forma activa. A mayor velocidad funcione la RAM, mayor acceso rápido va a tener a la información, ¿sí? Lo cual, como venía mencionándoles, va a ser vital para la multitarea y el rendimiento de nuestras aplicaciones. Nos vamos a encontrar ahora con lo que es el almacenamiento secundario, ¿sí? Que son las unidades que nosotros conocemos generalmente como disco duro, y estas unidades de estado sólido que se han popularizado porque son bastante más rápidas porque trabajan de manera distinta. El disco duro trabaja con un disco de metal, valga la redundancia, en el que se van grabando los datos como si fuese un CD em, o un DVD, y el SSD funciona con chips integrados en una placa, ¿sí? Eso lo que permite es que la velocidad de lectura y de escritura del SSD sea muchísimo, muchísimo más rápida que la del disco duro.
En estas unidades vamos a conservar de forma permanente los datos, ¿sí? Incluso aún si apagamos la computadora. Vamos a utilizarla más que nada para todo el almacenamiento previsto para largo plazo de lo que es el sistema operativo, aplicaciones, archivos, juegos, multimedia, etc. Bien, los buses, ¿sí? Buses que mencionamos recién, que son las vías de comunicación que van a transferir datos entre varios componentes dentro del sistema informático, ¿sí? Esto incluye buses de datos para transportar información, buses de direcciones específicas para ubicar direcciones de memoria y buses de control que van a administrar operaciones. Ahora vamos a lo que es la placa base, que es sería como el cuerpo de la computadora, ¿sí? Es donde nosotros vamos a poder conectar todos nuestros componentes, CPU, RAM, discos duros, luces, si les gusta que la compu parezca un arbolito de Navidad. Sí, es la placa que contiene todo el circuito principal, se va a encargar de conectar todos los componentes que nosotros vayamos a ocupar y esta comunicación la va a realizar a través de conexiones eléctricas, ¿sí? No dejemos de entender que la computadora trabaja con un circuito eléctrico de ceros y unos o de negativos y positivos, que vamos a desarrollar más adelante también cuando vean lo que es sistema binario. Y lo que va a actuar es como el centro principal del sistema. Por último, tenemos lo que denominamos como dispositivos de entrada y de salida, ¿sí? Que es básicamente todos los periféricos con los que nosotros interactuamos, ¿sí? Son todos los dispositivos con los que nosotros podemos interactuar de forma activa em, con el sistema, teclado, mouse, monitor, impresora, parlantes, auriculares, etcétera, ¿sí? Bien, para entender un poco cómo funciona el ciclo de instrucción de la compu, ¿sí? Vamos a definir una serie de pasos. En primera medida, vamos a entender que la CPU va a recuperar instrucciones de la memoria, ¿sí? Utilizando una dirección que se encuentre actualmente en el contador del programa, lo que va a implicar que la dirección en el bus de direcciones lea los datos de la instrucción desde el bus de datos de registro interno y recolecte todos los datos y las ejecuciones necesarias que normalmente se encuentran en el registro de instrucciones. A este paso lo vamos a denominar como búsqueda. Segundo paso que vendría sería la decodificación, ¿sí? Que una vez obtenida, la instrucción se interpreta por la unidad de control, va a determinar qué operación debe realizarse y la unidad de control va a descifrar cuál es el código de operación, va a identificar cualquier operando que exista, datos o direcciones de memoria que necesite el CPU para poder ejecutar la instrucción y este paso es simplemente una etapa de preparación para las vías necesarias que veremos en nuestro siguiente paso, la ejecución. Durante la ejecución, la CPU va a realizar operaciones específicas por instrucción. Esto podría implicar el uso de la unidad aritmético-lógica o ALU para cálculos, movimiento de datos entre registros o la interacción con los periféricos. Obviamente que las acciones específicas van a depender completamente de cuál fue la instrucción decodificada. Por última, en última medida vamos a ver que la instrucción se va a almacenar, ¿sí? Después de la ejecución, todos los resultados de la operación se van a almacenar. Esto puede implicar es que tengamos que escribir datos de nuevo en los registros de la CPU, actualizar ciertos valores en la memoria principal o enviar datos a un dispositivo de salida. Por último, el contador de programa va a actualizar para apuntar a la dirección de la siguiente instrucción que venga, preparando el CPU para el ciclo subsiguiente y así en un bucle. Bien, ¿cómo se administra la memoria? Primero vamos a tratar de entender que tenemos dos tipos de memoria, ¿sí? La memoria primaria, que conocemos comúnmente como RAM, como esta memoria de acceso aleatorio, que es volátil, ¿sí? Que se caracteriza por perder su contenido ni bien interrumpimos la alimentación de la computadora, va a ofrecer velocidades de acceso extremadamente rápidas, ¿sí? Lo que le va a permitir a la CPU acceder directamente a los datos y a las instrucciones.
Tenemos que entender que la RAM es esencial para ejecutar programas activos y almacenar datos que se están utilizando actualmente. En contraste, la memoria secundaria, como lo mencionábamos un poquito más arriba cuando vimos las partes de la computadora, es esta memoria permanente, ¿sí? Que no es temporal, que los datos no se borran si apagamos la compu, que no es volátil, ¿sí? Y tenemos que entender también que es bastante más lenta que la RAM, ¿sí? Si bien es lenta en los términos de tiempo de acceso, el almacenamiento nos va a ofrecer cantidades muchísimo mayores a un costo bastante menor por byte. Por eso es que es el principal eh, tipo de almacenamiento que se necesita para, como les mencionaba recién, almacenar juegos, datos, aplicaciones, programas, multimedia, etcétera. Tenemos que entender que el rango de ubicaciones completo de la memoria a las que se puede acceder lo vamos a denominar como espacio de direcciones. A cada ubicación le vamos a asignar una dirección binaria única. Vamos a destacar que es necesario entender que hay una distinción entre lo que son las direcciones lógicas o virtuales, que son estas direcciones que genera el CPU desde dentro de un programa, y las direcciones físicas, ¿sí? Que van a corresponder a la ubicación del hardware real en la memoria principal. A esto nos referimos con la cantidad de chips que cuenta cada RAM. La RAM funciona igual como les explicaba con los SSD, la RAM funciona igual que los SSD que les mencionaba recién, a través de chips interconectados. El sistema operativo, junto con la unidad de administración de memoria, va a ser el responsable de traducir todas estas direcciones lógicas en física, ¿sí? Lo que va a garantizar que los programas se puedan ejecutar de forma eficiente y segura, sin que tengamos que interactuar directamente con el hardware de la memoria física. Bien, vamos a ver, ¿sí? A entender este pequeño proceso que tenemos, al que denominamos memoria virtual, que es una técnica, ¿sí? Que es fundamental, ya que nos va a permitir administrar memoria para que la compu pueda compensar cualquier escasez de memoria física que tenga, transfiriendo temporalmente todos los datos que se encuentran de la RAM a nuestros almacenamientos en disco, ¿sí? Se va a generar esta pequeña como ilusión de que un proceso tiene un bloque contiguo de memoria, incluso si se encuentra fragmentado o almacenado parcialmente en el disco. Vamos a ver que esta técnica es muy eficaz, es muy utilizada y es muy buena porque nos va a permitir ejecutar sistemas de forma simultánea, aún si superasen la RAM física. Mejora también lo que es la protección de la memoria, ya que vamos a estar aislando procesos y vamos a simplificar bastante todo lo que es la programación, ya que vamos a permitir que las aplicaciones direccionen un espacio de memoria grande y uniforme sin tener que preocuparnos por cualquier limitación física. Bien, ahora vamos a tratar de entender cómo es que el sistema operativo va a gestionar toda esta administración de la memoria, ¿sí? Entender primero que la asignación de memoria para los programas se asigna de forma dinámica, ¿sí? A través de bloques de memoria a todos los programas que nosotros estemos ejecutando de manera simultánea y a todos aquellos procesos del sistema a medida que vaya requiriéndose. Esto lo que va a implicar es que vamos a tener que realizar un seguimiento, ¿sí? De qué partes de la memoria van a estar en uso y cuáles están libres. Así nos garantizamos, y el sistema lo hace también, que cada proceso va a recibir la cantidad necesaria de memoria sin superponerse ni causar conflictos ni sobrecargar la memoria, ¿sí? A mayor utilicemos la memoria, creo que
es algo un poco lógico, pero no está de más aclararlo. Si nosotros estamos constantemente utilizando toda la capacidad de la memoria para ejecutar 10 programas al mismo tiempo, es muy probable que la ejecución y la velocidad de ejecución, los tiempos en los que estos programas actúen, va a ser bastante más lenta y bastante más reducida. Entenderemos también que hay una protección entre diferentes procesos, ¿sí? La función clave de la administración de la memoria es proporcionar protección entre diferentes procesos, ¿sí? Que ningún programa pueda acceder de forma directa al otro para evitar que ocurran conflictos o, peor aún, que hayan programas que traten de acceder a procesos de forma maliciosa, ¿sí? Em, no solo al proceso, sino al espacio de memoria que están ocupando en ese momento, y así nos evitamos nosotros que no haya un acceso no autorizado a nuestros programas, que siempre se mantenga la estabilidad del sistema y obviamente haya mayor seguridad. Asignaciones de direcciones virtuales a física, ¿sí? Como parte de esta memoria virtual, el sistema operativo lo que hace es generalmente ayudarse con la unidad de administración de memoria. Esta realiza la tarea crucial de asignar direcciones virtuales que va a estar generada por los procesos a direcciones físicas reales en la RAM. Esta traducción vamos a entender que es vital para poder implementar la memoria virtual y poder aislar de mejor manera los procesos. Nos va a permitir que varios programas compartan la memoria física sin interferir con los espacios de direcciones que tienen entre ellos. Bien, entendemos también que se van a dar intercambios de datos entre la RAM y el disco según lo necesitemos. Cuando la memoria total requerida para los programas que se encuentran de forma activa excede nuestra RAM física disponible, el sistema operativo emplea estas técnicas como la que mencionábamos recién de la memoria virtual. ¿Sí? Va a mover, va a intercambiar todos los datos y segmentos de programas que quizás se utilizan con mucho menor frecuencia o una prioridad un poco más baja a una área designada en el disco para que no se pierdan. Cuando estos segmentos que necesitamos nuevamente sean requeridos para volver a ejecutar los procesos estos que se encuentran en una prioridad un poco más baja, van a volver a la RAM, ¿sí? Y van a terminar con su ejecución. Tenemos que entender también que este proceso es más lento, ¿sí? Porque estamos combinando dos memorias que no funcionan a la misma velocidad, que tienen bastante diferencia entre una y otra a la hora de ejecutar las acciones, pero nos va a permitir que el sistema administre la memoria de manera eficiente y ejecute bastante más aplicaciones de lo que quizás podría permitirse la memoria física si estuviese sola. Bien, esta creo que es la primera pregunta interesante que les proponemos y nos va a permitir entender varias situaciones, que es ¿qué es un sistema operativo? Ya que estamos hablando y mencionándolo tanto. Un sistema operativo es este software fundamental que lo que hace es gestionar los recursos de hardware y de software de la computadora. Nos proporciona un entorno estable y consistente para que se ejecuten todas nuestras aplicaciones y sirve como un puente entre las aplicaciones del usuario y los componentes de hardware sin procesar. Sin sistema operativo, además está decirlo, una computadora sería simplemente una colección de piezas que están conectadas entre sí, pero que no se comunican. Tenemos varias etapas para poder entender mejor lo que es este sistema operativo. Vamos a ver que el sistema operativo tiene un administrador de recursos, ¿sí? Que va a asignar y coordinar los recursos de hardware, como el tiempo en el que va a trabajar la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida, entre todos los programas que están en la compu y nosotros que somos los usuarios. Vamos a ver que tenemos una capa de abstracción de hardware que lo que proporciona son interfaces estandarizadas que van a ocultar todos aquellos detalles complejos que quizás nosotros no necesitamos ver porque se ejecutan eh, de manera directa y de manera extremadamente rápida a una velocidad que para nosotros es realmente inentendible. Y lo que hace básicamente es simplificar la programación.
Tenemos un proveedor de servicios, sí, que nos va a ofrecer servicios básicos, como puede ser la administración de archivos, seguridad, redes e interfaces de usuario que van a ser esenciales para que nosotros interactuemos y ejecutemos aplicaciones. Como mencionamos más arriba en las etapas en las que trabaja el CPU, vamos a tener un programador de procesos, ¿sí? Vamos a gestionar la ejecución de múltiples programas o procesos en este caso de forma simultánea, determinando qué proceso tiene acceso a la CPU y durante cuánto tiempo lo va a tener, ¿sí? Para poder garantizar la utilización eficiente de los recursos. Por último, vamos a encontrarnos con la interfaz de usuario, que es básicamente la forma en la que nosotros interactuamos con la computadora, ¿sí? Principalmente si son usuarios de Windows, se van a mover por interfaces gráficas de iconos, de ventanas, ¿sí? O si son usuarios de Linux, van a ver que interactúan ustedes con el sistema operativo a través de una línea de consolas. O si son usuarios de teléfono, van a interactuar a través del panel táctil, ¿sí? A todo esto nos referimos como interfaz de usuario. Y básicamente lo que nos permite es iniciar tareas, iniciar aplicaciones, administrar archivos, etc. De forma esencial podemos denominar al sistema operativo como un sistema nervioso central de la compu, ¿sí? Es el que orquesta todas las operaciones y es el que garantiza que el software y el hardware funcionen juntos sin problema. Es el primer programa que se carga y se va a ejecutar de forma continua hasta que se apague la computadora.